Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Andrés Roballo. Hago parte del curso de Fundamentos de Programación del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bosque. Curso a cargo del profesor Pedro Feijó. Bien, el día de hoy vamos a realizar una aplicación en interfaz gráfica del usuario. Nos da la siguiente situación. Se te ha contactado para que colabores con la elaboración de una aplicación que le permita a un estudiante modelar sus definitivas. Él necesita que la aplicación muestre su nombre, apellido, género y edad, en complemento con sus cursos, donde cada uno tiene un nombre, créditos y calificación. Bien, entonces la aplicación debe presentar la siguiente interfaz gráfica del usuario. Vamos a tener que crear algo parecido a esto. Sí, este va a ser el resultado final. Para eso nos dan los siguientes requerimientos. Entonces, que se pueda calcular el promedio. Aquí vemos el botón, calcular promedio. Curso que se tiene mayor calificación. Contar el número de cursos que tengan un número de créditos menor o igual a un número de créditos ingresados por el usuario. Agregar la información como estudiante y agregar un nuevo curso al sistema. Bien, ya teniendo esto en mente, viendo la interfaz gráfica del usuario, podemos guiarnos de esto y comenzar a trabajar. Bien. Vemos entonces que ya tenemos aquí el proyecto creado, ¿sí? Vemos que tenemos un controlador, un modelo y una vista. Entonces vamos a comenzar por el modelo. Ya tengo todas las clases creadas, pero pues no contiene nada, ninguna. Bien, entonces vamos primero que todo con la clase curso. La clase curso, eh, iniciaremos con ella porque es la clase más sencilla y de la cual solamente va a darle información al estudiante para que la maneje. Entonces, como leíamos anteriormente, nos damos cuenta que tiene un nombre, créditos y calificación, un nombre de tipo string, créditos int y double porque pues puede contener decimales, su calificación. Bien. Asimismo, pues vamos a crear su constructor que va a ser dado por parámetros en su totalidad, ya que pues se va a construir de acuerdo a lo que le ingresen. Y asimismo vamos a tener su dar nombre, dar créditos y dar calificación. Sus métodos que van a devolver información. Bien. Podríamos también dar, o sea, ingresar en esta clase lo que sería el cambiar nombre, créditos y calificación para posteriores modificaciones, aunque en este no lo vayamos a utilizar. Bien. En estudiante, ya terminar el curso, podemos pasar a estudiante y vemos que el estudiante pues inicia de una manera muy parecida. Tiene unos atributos, los cuales son nombre, apellido, género, edad y número de cursos, que actualmente comienza en 0. Siempre que iniciemos la aplicación va a comenzar en 0. ¿Sí? Entonces tiene un nombre, apellido, género, edad y número de cursos. Pero aparte de eso, él necesita también moldear sus cursos, dado que son muchos. ¿Sí? Para eso entonces podemos crear un ArrayList que contenga varios cursos, varios elementos del tipo curso o de la clase curso. Entonces lo hacemos de esta manera, un ArrayList de tipo curso, un nombre, le vamos a dar cualquiera, ya le puse cursos para no perdernos, y lo inicializamos de una vez si lo queremos. Si no, lo podemos inicializar en el constructor, un constructor que quedaría más o menos así, ya que todos sus datos son dados por parámetro. Bien. Igual siempre anunciando pues qué tipo de dato es, por lo menos edad, es un int, género string y así. ¿Listo? Entonces el primer método con el que vamos a trabajar es el método de agregar estudiante. El método de agregar estudiante es uno muy parecido a lo que es el constructor porque pues se construye con lo que son los parámetros y seteando los atributos. Bien. Entonces quedaría algo como esto. Yo lo trabajo en Boolean porque necesito una confirmación, pues no es necesaria, pero para posteriores modificaciones es muy importante eh, saber si existe o no un estudiante actualmente. Entonces siempre que se trabaje con este tipo de situaciones, es bueno hacerlos en Boolean para verificar, ¿sí? Es más que todo por verificación.
Entonces yo tengo un agregar estudiante con parámetros, una variable boolean que inicia en false, y luego de que tengo todos los datos, esa variable cambia a true y retorno la variable, ¿sí? Hasta aquí ya tengo el método agregar estudiante. Lo ideal, entonces podemos continuar con existe curso, con agregar curso. Me dice que el método dice que tengo que agregar un curso, pero me ponen una condición. La condición es que no puedan haber cursos repetidos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos con un existe curso. Es un método que va a acompañar a agregar curso y que va a funcionar de la siguiente manera. Entonces existe curso es un boolean que tiene por parámetro un nombre. Entonces para ello creamos una variable, hacemos un recorrido que nos recorre todo lo que tenemos actualmente en cursos y vamos a comparar el nombre de todos esos elementos con el nombre que nos están ingresando. ¿Sí? Entonces vamos a comparar el nombre uno por todos los que tenemos ahí dentro, todos los cursos, y van a buscar si alguno es igual al que le estamos diciendo. Si alguno es igual, esta variable va a cambiar a true y nos va a decir que sí existe. Bien, si en caso tal de que nunca encuentre algo que sea igual al que estamos dando, pues esa variable va a quedar en falso y nos va a decir que no existe, ¿sí? Ya teniendo eso en cuenta, así podemos pasar a realizar el método. Agregar curso y nos quedaría algo así. Entonces tenemos entrada por parámetros, que son los atributos del curso. Tenemos una variable que se agrega, que nos avisa si se agregó o no, y aquí tengo un existe curso. Esto me hace referencia al método anterior y me comprueba con parámetro el pnombre que le estamos dando. Entonces esto lo que está haciendo es tomar el nombre que está siendo ingresado, lo pasa por existe curso, lo analiza aquí arriba y luego nos devuelve el dato. Entonces nos dice, si existe es igual a false, o sea, si no existe, podemos crearlo. Pero si no existe, pero si sí existe, pues no hagamos nada, ¿sí? No vamos a crear nada. Estos system outs yo los creé para hacer una confirmación, pero ya como tal en este momento no lo necesitamos. Quería mostrar algo por consola, cada que hacía algo, para comprobar. Pero bueno, como tal, el método es esto. Curso, nuevo curso. Y ese curso lo vamos a agregar. Y un curso va a aumentar en 1 y la variable de agregar va a cambiar a true. Nos está diciendo que sí agregó. Bien, aquí en el if, si existe es igual a true, pues no hagamos nada porque pues no es necesario hacer nada aquí si no se agregó. Bien, solamente la variable va a quedar falsa. Podemos continuar con el otro método, que era dar promedio. Dar promedio nos va a quedar de esta manera, donde inicialicé todas las variables double, ya que voy a trabajarlas todas con decimales, y voy a comenzar una de promedio, suma y contador, todas en 0. Recordemos que el promedio es suma sobre la suma de todos los datos más el número de datos. Yo el número de datos lo voy a tomar como un contador que va aumentando en 1. Y lo que vamos a hacer es que si tengo uno o más cursos, puedo entrar a analizar. Si no, no me tomo la molestia y doy el promedio de una vez. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a recorrer todos los cursos y a cada uno de los cursos voy a tomar su calificación y voy a sumarla. Y a cada uno lo voy a contar para saber cuántos números de cursos tengo. Al final lo que voy a hacer es una suma sobre contador y eso me va a dar mi promedio. Ese es todo lo que engloba el método de dar promedio. A continuación pues vamos a hacer el método de curso mayor calificación. Esto lo que va a hacer es devolverme un string, ¿sí? Es de tipo string y lo iniciaremos en vacío. Vamos a inicializar un centinela en 0.
Y lo que voy a hacer en este método es hacer un recorrido y tomar la calificación de todos los cursos. Y si en algún momento la calificación es mayor a lo que tengo como guard, ese guard o centinela se va a actualizar a hacer esa calificación. ¿Sí? O sea que si llega a encontrar un número mayor a él se actualiza a ese número mayor. ¿Qué logro con esto? Que al final la variable guard va a ser el número mayor. Es la calificación más alta que va a haber, porque se va a igualar siempre a los más altos. Al final solamente voy a responder o dar el resultado con el nombre del curso más su calificación. Bien, eso sería todo el método. Luego vamos con el curso con menos créditos. Ese tiene una entrada de parámetro, que son los créditos que nosotros vamos a ingresar, y la respuesta, que es la que vamos a devolver. Inicializamos en 0 y vamos a empezar a contar. Entonces vamos a recorrer todo lo que son nuestros cursos, y si algún curso es menor o igual a los créditos ingresados, respuesta va a sumar en 1. ¿Sí? Aquí vamos a aumentar en 1. Entonces nos va a decir que tenemos por lo menos un curso que cumple con las condiciones. O 2 o 3, dependiendo de los créditos y los cursos que tengamos. Bien. También necesitaremos algunos otros métodos, como lo serían devolver el estudiante que tenemos actualmente. Entonces lo podemos hacer de una manera muy sencilla, solamente retornando this, que como ya sabemos nos devuelve la clase completa. Y podemos también crear este método que es el curso, dar cursos, y ya. Dado que no tenemos ningún método que nos devuelvan los atributos, entonces podemos crear esto. Vamos a crear lo que serían los getters and setters, o simplemente los getters, porque no necesitamos setear la información. Entonces vamos a poner aquí dar apellido, dar nombre, dar género, dar edad, y aquí tenemos dar estudiante y dar cursos. Yo creo que con eso nos bastaría para pasar a la siguiente fase. Listo. Así pues tenemos que tener en cuenta que ya tenemos terminados lo que es el modelo, toda la clase de estudiante con todos sus atributos y métodos que nos piden, como dar promedio, agregar curso, agregar estudiante, curso de calificación, menos créditos, y ya, listo. Entonces no podemos pasar al controlador en este instante, ya que el controlador lo que hace es servir de puente entre la vista y el modelo. Entonces lo ideal sería comenzar con la vista y empezar a trabajarla. Aquí vemos que de por sí ya de inicio tenemos un error, y es que ventana nos da un error. ¿Qué pasa con esto? Ventana trabaja como un JFrame, o sea, le estamos diciendo va a trabajar como un JFrame. JFrame es una ventana y va a implementar un Action Listener. ¿Qué es un Action Listener? Es la capacidad que le damos a la clase de poder escuchar o interpretar algunas acciones. ¿Pero qué acciones son esas? Esas acciones vienen de un método que tiene que ir obligatoriamente, que se llama Action Performed, o como la acción realizada. ¿Sí? Ahí es donde irán todas nuestros comandos y de donde se ejecutarán los métodos que le enviaremos al modelo. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar a formar la ventana. En primer lugar tenemos que pues podemos poner lo que serían los comandos que vamos a utilizar más tarde. Esos comandos son unas constantes que vamos a declarar de esta manera. Entonces van a ser public final static string, la constante y su inicialización. ¿Sí? Estas van a ser nuestras constantes que más adelante vamos a utilizar como comandos. Igual también vamos a declarar una llamada a lo que serían ya un momento, private panel
info. Y aquí private controlador. Listo. Entonces, declaramos estos atributos de tipo panel, estudiante y controlador, y pasamos a hacer lo que sería el constructor. Entonces el constructor nos quedaría algo como esto. Esto nos da error porque pues no hemos implementado la llamada a los métodos. Entonces este this está causando un error. Y aquí quitamos el this y listo. Este constructor nos dice que estamos aquí seteando un título. Esto es lo que va a aparecer en la parte superior. Vamos a hacerlo con un grid layout de 1,2, lo que nos indica que va a ser una fila y dos columnas. Dos columnas porque vamos a tener una columna, o el lado izquierdo va a ser de los botones y el lado derecho va a ser de la información. El set size, que va a ser el tamaño que va a tener nuestra ventana. Y set resizable, si queremos que la ventana pueda modificarse al tamaño, ¿sí? Si queremos agrandarla o apequeñarla. Yo en este caso lo dejaré en false. Select equation relative to es para dar la posición, setear la posición de la ventana al ejecutarse. Yo la pongo en null y al hacer esto automáticamente cuando ejecutemos la pantalla va a estar en el medio de la pantalla. Aquí inicializamos el panel de información, el panel de operaciones, aquí los agregamos, aquí lo establecemos que sea visible la ventana y establecemos el comando para que debe ejecutar cuando se cierre. Entonces cuando se cierre, cuando se salga, quiero que se cierre por completo, ¿sí? Para que nada quede ejecutándose. Y también inicializamos un nuevo estudiante con todo en null, ya eso lo editaremos luego. Y listo. Como la ventana es nuestro principal medio de representar algo gráficamente, de pronto queremos mostrar algún mensaje por pantalla o algo así, y pues eso va a ser trabajo obviamente de la ventana, ya que es la que da todo lo gráfico. Entonces vamos a implementar un método aquí que va a ser el de imprimir, y esto va a recibir un mensaje por parámetro, ¿sí? Cuando llamemos a un método vamos a poner imprimir, y lo que le mandemos, este método se va a encargar de imprimirlos con un show message dialog, que es solamente un cuadro de texto con información. Bien, ya después podemos pasar a hacerlo de los comandos, lo que hablaba anteriormente, de action performed. Este action performed va acompañado, action event, podemos ponerlo como i, y podemos hacer lo siguiente: crear entonces esta línea que nos va a servir de comando, string comando y get action command, y es la que se va a encargar de que todo esto funcione. Entonces vamos a comenzar primero que nada con agregar estudiante. Agregar estudiante comienza de esta manera. Entonces vamos a igualar el comando a la constante, y luego de eso vamos a decir que string nombre va a ser un option pane de show input dialog, una entrada de texto que diga ingrese nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener un cuadrito que nos va a decir ingrese nombre, y vamos ahí mismo a escribir el nombre, y esto nos lo va a mandar a esta variable, y luego todas estas variables la vamos a mandar a agregar estudiante. Aquí nos da error porque pues no hemos hecho nada aún en el controlador, pero después vamos a enviar todo eso hacia allá, ¿sí? De último es lo que vamos a unir el controlador, que el controlador se encargue de unir ventana con estudiante. Pero por el momento vamos solamente a crear los comandos. Entonces también vamos a crear el comando que va a ser agregar curso. Tenemos también el comando de lo que sería aquí, vamos a hacer más espacio y ponemos el de agregar curso, calcular promedio, mejor nota y dar menos créditos. Bien,
Esto se ve un poco desastroso en este momento, pero ya después cuando agreguemos todos estos métodos, que son los que nos hacen falta en controlador, todo se va a solucionar. De momento ya estaríamos culminando con lo que sería la ventana, pues faltaría agregarle algunas cositas más adelante cuando modifiquemos los paneles, pero ya esto es lo que sería la ventana como tal. Un método de imprimir y los comandos que se van a unir la ventana con el controlador y asimismo el controlador con los métodos del modelo. Bien, entonces podemos pasar al panel de operaciones para que con las operaciones después pasemos a dar la información. Entonces con las operaciones solamente vamos a añadir son botones y tenemos que agregar entonces botones, JButton, agregar curso, botón de agregar estudiante, botón de dar promedio, botón de mejor curso, botón de créditos y una instancia o una declaración de ventana para hacer la unión entre el panel y la ventana. Bien. Asimismo, entonces vamos a crear el constructor del panel, aunque esta clase se basa solamente en el constructor porque aquí es que se define todo. Entonces vamos a tener un panel operaciones como parámetro, tiene un pventana que se inicializa aquí dentro. Esto lo vamos a setear con un border factory title que va a decir operaciones. Este operaciones es el que va a ir un pequeño título en la parte superior del panel. Recordemos que este panel de operaciones se extiende como un JPanel. Asimismo, pues vamos a crear un layout, un grid layout de 5,1. Recordemos que estos son filas y columnas, entonces vamos a hacer 5 filas y una columna, lo cual nos va a poner todos los botones de forma vertical, así como lo teníamos en el documento que mostré al inicio. Y estas medidas son solamente para separar un poco los botones y no queden tan apretados, es más estéticamente. Entonces lo que hacemos es crear un nuevo botón y ese nuevo botón le ponemos lo que queremos que diga dentro del botón. Aquí en este caso estoy creando un nuevo estudiante. Aquí estoy seteando el action command y esto es lo que le va a enviar la información de lo que debe hacer ese botón. Entonces este botón lo que debe hacer es agregar estudiante. Aquí es donde uso la constante que creé en la ventana. Asimismo creo un action listener que va a tener se va a setear con ventana y todo esto lo agregamos entonces al panel. Agregamos el botón al panel. Bien, este va a seguir entonces las coordenadas que indicamos anteriormente de 5,1 y se van a ubicar. Así hacemos con los demás comandos o botones y ya quedaría entonces resuelta nuestra clase de panel operaciones e iríamos entonces ya ahora a formar el panel de información. Bien, este panel de información se armaría entonces de la siguiente manera. Vamos a trabajar con labels. Los labels son etiqueticas o por decirlo así son como un texto flotante que no se puede modificar. Entonces lo que haremos es que como vamos a trabajar con nombre y un resultado, lo veamos acá, dice nombre y acá está el nombre de la persona. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nombre y un nombre R. El nombre R es el que se va a modificar, el que va a cambiar, y nombre es el que siempre va a estar fijo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, de que aquí también ponemos una ventana, para que podamos unir las dos cosas. Y pasamos a hacer el constructor. ¿En qué se basa este constructor? Esto ya no se llama así. Listo. Entonces, igualmente inicia con ventana como parámetro. Inicializamos la ventana, un grid layout de 5,2, ya que este va a tener dos columnas, la columna del texto que va a estar fijo y la del texto que se va a actualizar. Y los 5 tipos de texto que vamos a tener ahí, que es hacer la de curso, edad, género, apellido y nombre. Ahí tenemos los 5. Title border es el título que dije anteriormente, que va a estar arriba del panel. E inicializamos todo esto. Va a ser entonces un nombre con un nuevo JLabel con
este texto por ya definido, ¿sí? O sea, vamos a ver este texto así y listo. Y el nombre de R, que va a ser un label, o sea, lo inicializamos, pero lo diseñamos cero, vacío. Así hacemos igualmente con todos los demás y los agregamos a la ventana. Aquí entonces ya vemos que ventana nos da error, por lo que borramos hace un momento, que eran estos this. Bien. Entonces en este panel de información vamos a añadir un método que va a ser el método de actualizar. Este método de actualizar lo que se va a encargar es de actualizar, valga la redundancia, la pantalla o lo que estamos viendo nosotros gráficamente. Puede que en sistema todos los datos sí se estén cargando como deban ser, pero nosotros probablemente no los veamos en tiempo real cuando cambie la pantalla. Probablemente si se haya agregado un curso y tengamos un nombre y un apellido, pero la pantalla no nos lo muestra, aunque ya esté guardado. Entonces lo que hacemos con este actualizar es que eso se refresque y nos actualice la información, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, creamos una variable de string, hacemos un estudiante, o sea, hacemos el llamado al estudiante y a ese estudiante le pedimos el apellido. Todo esto, esta variable, que tiene toda la información de dar apellido, la vamos a setear, setText, aquí en este paréntesis. Y va a quedar entonces en la memoria, o en la variable si guardada aquí de apellido, o de género, o de edad, o de curso, ¿sí? Obviamente, entonces dar edad, le añadimos aquí un espacio vacío para que no lo cuente como un string y no sean solo números, ¿sí? Y todo pueda pasar perfecto. Y al último hacemos un validate que nos va a validar la información y va a permitir actualizar correctamente. Ya teniendo todo esto, pues podemos proceder a ir al controlador. Y el controlador se construye de la siguiente manera. Como sabemos que es un puente entre la vista y el modelo, vamos a inicializar o declarar una variable de cada uno. Tenemos entonces aquí private estudiante modelo y ventana vista. Asimismo vamos a crear su constructor va a ir de la siguiente manera, donde vamos a inicializar la ventana y el estudiante. Este método ya no se llama así. Vamos a ver cómo nos quedó en la vista. Es que también tenemos que pasar este método a la vista. Entonces, este método lo pasamos de panel de información a la ventana y de la ventana lo pasamos al controlador. Es un método muy sencillo, ya lo vamos a hacer. Este lo podemos ubicar aquí en ventana. Vamos a ubicarlo debajo del imprimir. Listo, entonces actualizar va a ser estudiante. Panel info actualizar. Aquí estamos haciendo una llamada al actualizar y cada vez que hagamos la llamada él se va a ejecutar y va a actualizarnos toda la información. Bien, entonces aquí tendremos ya esto sin darnos error y podríamos continuar con lo que sería nuestro controlador. Ya teniendo eso listo, pues podemos entonces ya pasar a crear los métodos. Y lo que estamos diciendo aquí es que esto va a entrar como una variable boolean. Hacemos que se ejecute el modelo y si se agregó, vamos a hacer que si ocurre algún error, no va a entrar aquí, ¿sí? Eso lo podemos solventar con otras cosas, con una exception o algo así. Pero yo estoy diciendo que si se agregó, vamos a imprimir curso agregado correctamente y que esto se actualice. Bien, por eso es que quería hacer la comprobación con un void, con un boolean. Bien, aunque esta ocasión no lo requiere, porque no estamos haciendo comprobaciones, el boolean nos va a ayudar mucho a la hora de comprobar si se están guardando o no las cosas. Entonces aquí estamos agregando el curso con su nombre, créditos y calificación. Igualmente vamos a hacer el método de agregar estudiante, que es muy parecido a este.
Entonces lo que hacemos es que si se agregó, vamos a actualizar y vamos a imprimir agregado. Y aquí igual no agregado, ¿sí? Puede ser porque hay dos cursos iguales o porque ocurre un error. Pero en realidad es muy parecido al anterior. Dar promedio, que si el promedio es mayor a 0, vamos a imprimir exactamente lo que dice acá. El promedio actual es más el número de promedio. Y si no tenemos, o sea, si no hay promedio, vamos a imprimir el número como tal. Nos evitamos este texto de acá para que no nos dé un número nulo y teniendo este texto ahí. Bien. El siguiente método, entonces, para poner acá, vamos a hacer más espacio. Vamos a ir con el dar mejor curso. Entonces, es lo mismo. Si es mayor a 0, o sea, si tenemos al menos un curso, vamos a dar el curso con mayor calificación es. Y si no tenemos algún curso, no tenemos nada, imprimimos sin cursos en el sistema aún. Y lo siguiente sería entonces el curso con menos créditos. Y este solamente nos va a imprimir los cursos con créditos menores al número ingresado son. Y ese sí podemos mostrar un 0, un 1, un 2, un 3, dependiendo de los créditos dados por parámetro y los créditos que tengamos en nuestras materias. Y tenemos un dar estudiante, en caso tal de que no necesitemos en el controlador. Bien. Veremos entonces que aquí ya todos estos comandos se nos arreglaron porque ya tenemos el controlador. Ya tenemos los métodos en controlador. Entonces ahora lo único que nos haría falta, ya tenemos el curso, el estudiante, el controlador, la ventana y ambos paneles listos. Pero para ejecutarlo necesitamos algo que tenga el método main. Yo lo creo en una clase externa. Lo tenemos solamente para que nos ejecute esta parte de acá y lo inicializamos como un main. Con esto ya podríamos ejecutar el programa. Entonces ya teniendo todas estas clases, lanzamos aquí la aplicación y vemos que ya tenemos el título que habíamos puesto, los títulos que tiene cada panel y los títulos fijos que siempre van a estar ahí, y aquí está lo que se va a modificar, ¿sí? Esto inició en 0, por lo que son de tipo int, son números, y aquí el texto pues está vacío. Entonces comenzamos. Vamos a crear Andrés Roballo, edad 22, género masculino, agregado. Aquí tenemos entonces esto es un JOption pane de Show Message Dialog que nos muestra un agregado, solamente ese mensajito. Bien, entonces vemos que se nos actualizó la información aquí en pantalla, pero no tenemos cursos porque no hemos agregado todavía. Entonces vamos a agregar uno con matemáticas. Va a tener 3 créditos, una calificación de 4. Curso agregado correctamente. Y vemos que aquí ya tenemos entonces un curso. Si le damos a promedio nos va a dar 4. Le damos a mejor curso. Vemos que 4, porque es matemáticas con su nota, 4. Y curso con menos créditos. Si le damos por lo menos a 2, nos va a decir que tenemos 0. ¿Sí? Los cursos con créditos menores al mismo universal son 0. Pero si ponemos por lo menos un 5, nos va a decir que menor a ese si hay uno que cumpla con la condición. Podemos volver a inicializar para volver a ver los otros escenarios de promedio. Vemos que nos devuelve un -1 y dar el mejor curso y nos dice sin cursos en sistema aún. ¿Sí? Esto ya es dependiendo de cómo lo queramos hacer. Por lo menos podemos hacer este tipo de respuestas o hacer este tipo de respuestas. Sí, esto igual va a ser, no va a cambiar. Siempre va a analizar y si no encuentra ninguno, pues siempre va a volver 0. Entonces ya, aquí vemos que funciona la aplicación y que nos muestra nuestra información en pantalla, muy parecido a como nos lo pedían en el documento. Bien, entonces eso sería todo en el video de hoy. El código fuente va a estar en la descripción y recuerden que siempre es muy importante trabajar de tipo modelo vista controlador porque nos facilita mucho las cosas.
sabemos que nos genera eh, un lugar de trabajo mucho más organizado, sabemos con qué estamos trabajando en cada momento y no se nos vuelve un reguero de una sola línea, una sola clase, como con 3000 líneas de código, sino que repartimos todo y teniendo todo de esta manera dividido, podemos hacerle un mejor mantenimiento al código para futuras ocasiones. Por eso digo que implemento métodos que pueden usarse para una posteridad que igual en este momento no se están utilizando, pero si alguien quiere modificar esto, que pueda hacerlo sin que haya tanta complicación. ¿Sí? El truco de esto es dividir y vencer. Entonces eso sería todo por el video de hoy y hasta un nuevo tutorial. Hasta luego.